Entonces, vamos a entrar con este tema de Mateo. La clase pasada, pues estuvimos viendo solo el verso uno, ¿sí? Que nos quedamos casi solo en el verso uno, no avanzamos mucho, pero llegamos a entender harto de las escrituras, ¿cierto? Harto del Eterno, harto de lo que Él nos está mandando y de saber qué es realmente lo que es el adversario para nosotros, ¿cierto? Y recordemos este verso uno que dice. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, por el adversario, ¿sí? Entonces recordemos que al finalizar la clase también dijimos que no podemos dejar de lado las maquinaciones, los planes perversos de Satanás para desecharnos, para acabarnos, ¿sí? En lo que vimos de clase pareciera que Satanás hubiera quedado en el mejor de los papeles. Era un siervo, tenía que cumplir sus papeles, tenía que cumplir su acto, ¿cierto? Pero vemos que él también piensa y su deber es que querer matar, destruir, dañar los planes del Eterno, aunque nosotros ya entendimos que él no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene a alguien más grande al quien tiene que darle eh, cuentas, a quien tiene que rendirle cuentas, ¿cierto? Y al único que nos puede dañar, al único que nos puede lastimar es a quién, a nosotros mismos y nosotros se lo permitimos, ¿sí? No es si él quiere, no, si nosotros le abrimos la puerta, así como se lo dijo Yeshua. A una de las personas que liberó, que si ella no se cuidaba, que si ella no se mantenía en la ley, pues es posible que venían 7 espíritus más y iban a estar en su vida, ¿cierto? Entonces esto es algo a tener en cuenta que no podemos desviar y decir, no, ya estoy sana, ya estoy limpia, ya Dios me limpió de todo, ya puedo hacer lo que quiera. No. Sí, eso es algo de tener en cuenta que con Dios y Dios ya nos limpió es para que nos tengamos y mantengamos santificados y limpiados. ¿Listo? Eso es como para recordar pues ya lo que vimos como tal la clase pasada, ¿sí? Que fueron este primer verso, ¿cierto? Y hoy vamos a entrar con el segundo verso. Creo que ahí ni siquiera lo alcanzamos a ver debido al tiempo, ¿cierto? Pero ya hoy vamos a entrar al segundo verso, vamos a ver cuánto avanzamos hoy, ¿sí? En cuanto a este capítulo. Entonces vamos a entrar al segundo verso que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre, empezó a tener necesidad. Y algo que dicen los comentaristas, los estudiosos y a veces algunos médicos, es que dice que después de haber ayunado ciertos días ya el cuerpo no pide tanto de comer, ya el cuerpo se acostumbra a que hay que minimizar la comida, ¿cierto? Eso nos pasa cuando, digamos, nosotros vamos rebajando, vamos quitando ciertas cosas, ¿cierto? Y el cuerpo se va acostumbrando, ¿cierto? Entre menos comida comamos, el cuerpo llega un momento en que ya se cierra, ya no recibe más comida y si le empacamos más, pues ahí sí es que acá en Colombia se le dice nos embuchamos, nos ponemos, mejor dicho, que ese estómago se nos explota, ¿cierto? Por lo llenos que estamos. Lo mismo pasa acá cuando ya no comemos alimento, ¿sí? Empieza el cuerpo a sentir que no es necesario, empieza esto, incluso esto se ve con una enfermedad de la anorexia, si no estoy mal, que comen y lo que hacen es expulsar, entonces después ya eso va a ser reiterativamente y ya uno no tiene la necesidad de meterse el dedo y hacer que vomite, sino que definitivamente, ¿qué va a hacer? Va a ser reiterativo, el cuerpo va a tener automáticamente que eso es dañino y lo va a expulsar, ¿sí? Entonces, esas son condiciones del cuerpo. Entonces, según los médicos dicen, que después de 40 días ya el cuerpo ya empieza a mandar una señal como de auxilio, como diciendo, venga, si no me das alimento, si no me das combustible, por así decirlo, en un carro, como cuando el carro se va parando y se va frenando y empieza a mostrar signos de que les falta gasolina, de que le falta aceite o que le falta gas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a fallar y empieza a menguar en su velocidad, empieza a menguar en todo su
funcionamiento. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Va a mandar cierta alerta, cierta algo que nos va a decir, venga, pilas, porque me estoy muriendo, me estoy apagando. Y esa es la señal que Yeshua tuvo. O sea, en este momento de debilidad, después de pasar 40 días, 40 noches, pues imagínense la debilidad del cuerpo sin comer algo, estaba en un desierto de donde iba a sacar agua, ¿sí? Imagínense, todo sediento, todo deshidratado, pues de lógico que eso, pues provoca una necesidad que física. Y esto fue algo a lo que Satanás lo empezó a probar, ¿sí? A donde el adversario lo empezó a probar. Y esto es algo muy parecido a lo que pasó, ¿sí? Con el cuerpo, con el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que poner atención al patrón que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, porque así si nuestro cuerpo llegamos en cierto momento y repetimos ciertas cosas y se vuelven patrón en nuestras vidas, como les estaba diciendo con la enfermedad de la anorexia, sí, se pueden ver gordos, se prende todo en un espejo, pero su cuerpo empieza a rechazar los alimentos a tal punto que tienen que entrar tanto en tratamiento químico, físico y mental. Imagínense ese tratamiento, ¿cierto? Lo mismo nos toca hacer en nuestra vida diaria y espiritual. Vamos a entrar en ciertos patrones que a veces van a ser difíciles de romper y solo con el Eterno vamos a poderlos derribar, romper, ¿sí? Y esto tenemos que empezar, ¿qué? Con tener una disposición, con tener algo que diga voy a hacer y voy a tener que pasar esta prueba. Y esto fue algo que hizo Yeshua, el ponerse a disposición, el decir, sí, voy a pasar estas pruebas, sí, voy a ir al desierto, sí, voy a vivir conforme a lo que el pueblo de Dios vivió anteriormente. Recordemos que esto que el pueblo estaba haciendo, y esto lo vimos con los primeros, el primer clase que tuvimos estudiando el capítulo 3, vimos cómo Dios sacó al pueblo, cómo les muestra su propósito, los santifica a través de pasarlos por el mar muerto, ¿cierto? Pero después, ¿qué pasó? Después de 50 días de estar deambulando, de estar recorriendo el desierto, ¿qué pasó? Les dio sus pactos, les dio sus promesas, pero ¿qué hizo el pueblo? Fallaron, ¿cierto? Y por eso les tocó quedarse cuántos años en el desierto, 40 años, ¿cierto? Por eso vimos que Yeshua, como recuperación de ese castigo, como tratando de disolver eso que el pueblo había hecho y pasarlo realmente de una manera correcta, de una manera veraz, pues, ¿qué hizo? Pasó 40 días y 40 noches en el desierto recuperando y mostrando que el propósito del pueblo era que dar luz. Él hizo y reflejó totalmente lo que el pueblo que no hizo. Durante esos 40 años que hizo el pueblo, se rebeló, estuvo tentando a Dios, estuvo criticando, estuvo haciendo muchas cosas que iban en contra del Eterno. Pero Yeshua en estos 40 días que hizo, se puso a disposición de Dios, dijo, yo me voy a humillar, me voy a dejar mi virtud, mi exaltación y me voy a humillar y me voy a volver siervo. ¿Con el fin de qué? De hacer lo que el Eterno me está pidiendo con el fin de ser que un reflejo de la justicia, la bondad, la generosidad de Dios para todo el mundo. Yo voy a empezar con mi llamado y por eso fue que él hizo todo esto. Entonces, si nosotros realmente queremos ser utilizados por Dios, queremos estar realmente en una manera de exaltación, por así decirlo, o sea, que todo el mundo reconozca el llamado que nosotros tenemos de Dios, ¿qué va a pasar? Tendremos que pasar por una prueba. ¿Y será que la vamos a poder pasar? ¿Será que estamos dispuestos a ser usados así, pero sabiendo que vamos a pasar por diversas pruebas, diversas tentaciones de las cuales vamos a poder cumplir?
Pues eso fue algo a lo que no cumplió el pueblo de Israel, las 12 tribus con estos extranjeros que salieron de Egipto, pues realmente no lo pudieron cumplir. Ellos que estaban haciendo, diciendo, no, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir? Mire, mejor estábamos en Egipto, comíamos 3 comidas, la pasábamos de bien, eso no vivíamos mal, ¿cierto? Cuando era todo lo contrario. ¿Ustedes crean que a un esclavo les daban las 3 raciones? No, los que decían eso era quienes, los egipcios, los extranjeros, que sí realmente estaban bien en sus tierras, pero cuando decidieron irse, pues de lógico que sintieron que sintieron el totazo, sintieron que realmente les iba a costar. Entonces fue puesto a prueba en el desierto y ¿qué pasó? Fracasaron. No más en su noche de boda, en su misma boda que hicieron, fueron a buscar a otro ídolo, fueron a buscar a otro amante, lo adoraron, le sirvieron y ¿qué pasó? Se partió el pacto, se quebrantó el pacto. ¿Ustedes creen que se quebrantó el pacto por Dios o fue por el pueblo? Pues por el pueblo mismo, ¿cierto? La dureza del pueblo fue que partió el pacto, fue que realmente no hicieron conforme a lo que Dios estaba pidiendo. Y algo que puso a prueba en esto fue que nosotros debemos de buscar las cosas celestiales, las cosas de Dios por encima de de lo que está a nivel terrenal. Es decir, antes de pensar qué voy a comer, tengo que pensar qué voy a estudiar en las escrituras. Antes de pensar qué me voy a vestir, saber que el Eterno me lo va a dar. ¿Por qué? Porque estoy guardando y estoy tratando de cumplir todo lo que Él me da. Por eso Él tuvo y pasó y llevó a Israel al desierto. ¿Para qué? Para que pasaran necesidad, para que vivieran en medio. Allá ellos no trabajaron para vestirse, ellos no trabajaron para comer, ellos no vivieron de nada de eso. Estaban constantemente ¿en qué? Puestos a prueba en la necesidad física. Por ellos cada ratico que estaban diciendo, no tenemos agua de beber, venga, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir deshidratados acá, ¿para qué nos trajeron al desierto? Lo mismo con la carne, sí, incluso en una de esas, Dios le manda semejantes toneladas de carne y les dice, les voy a dar carne por 3 días, eso llovía carne y hasta que, ¿qué? Hasta que unos murieron de tanto hastiarse, de tanto comer, otros ya no querían ver la carne y todo eso fue más que qué, un castigo, más que una bendición, ¿sí? Por eso es que Dios pruebe a prueba, nos pone a prueba a cada uno de nosotros con qué, con nuestras necesidades físicas. Ahí está el que nosotros, ¿qué pasa? ¿Las pasamos o no las pasamos? Casi siempre, pues, terminamos no pasándolas como deberíamos pasarlas, ¿cierto? Vamos pasando en un proceso de hambre, de escasez, donde casi siempre a veces tenemos un plato de comida o dos y andamos refutando y andamos diciendo, Dios mío, pero tengo los 3 y esto no me alcanza y esto no me llena, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Pues estamos tentando al Eterno cuando aún en medio de esa situación, Él nos está dando por lo menos una comida que en otros lugares no tienen, ¿sí? Y esto es lo que Dios pone a prueba. Y esto, ahora, ¿quién pone a prueba? Pues a la cabeza de Israel. ¿A quién? A Yeshua, aquel que iba a ser su salvación, aquel que iba a ser su representante, pues Él lo tiene que pasar por la misma prueba, porque si la cabeza pasa, ¿qué va a hacer? El cuerpo también va a pasar, ¿cierto? Pero si él desaprueba, pero si él falla, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No hubiéramos podido sobrepasar la prueba. Hubiéramos fallado a totalidad. Gracias a que Él como cabeza pasó, gracias a que Él como cabeza realmente logra tener un éxito, logra llevar a cabo lo que Israel no pudo, lo que Adán no pudo, pues de lógico que ahora qué. Ahora vamos a poder ser salvos. Ahora nosotros, gracias a la fidelidad de aquel que nos gobierna, de aquel que está encima de nosotros,
pues podemos ser llamados, podemos llegar a estar delante del Padre, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo Yeshua también vivió cada una de las tentaciones por las que pasó también el pueblo de Dios, ¿sí? Eso no era algo así como que no sé qué, sino que el pueblo también pasó por eso. La primera tentación que pasó el pueblo desde que salió de Egipto fue que el hambre, la necesidad física, el saber que iban a comer, que iban a estar haciendo en medio del desierto, ¿qué iban a comer? ¿De dónde se iban a saciar si no llevaban nada? Cuando se les acabó el pan que sacaron de allí de Egipto, este pan sin leudar, pues ¿qué dijeron? Y ahora se nos acabó el pan y ahora nos trajeron fue a la muerte y no sé qué, ¿cierto? Empezaron fue a pelear en vez de decir, venga, sentémonos, clamémosle a Dios que si Él hizo todas estas maravillas que hizo en Egipto, puso el río en sangre, mandó sapos, mandó moscas, langostas, de todo, pues Él nos puede dar comida, ¿cierto? En vez de tomar esta decisión que hicieron, empezaron a criticar y empezaron a decir lo que no era. Por eso es aquí donde viene Satanás, donde viene el adversario y como lo vimos con Job, realmente él sabe cómo somos nosotros, cómo nuestra debilidad es tan grande que a veces en medio de esta debilidad preferimos desechar al Eterno y empezar a maldecirnos y empezar a irnos en contra de él. Y si algo que hace Satanás es que lo que hace es que te tira dardos o te pone las cosas en bandeja de plata, ¿cierto? Y ¿qué hace? Lo único que tú tienes que elegir. Él no te pone una pistola, él no ahí te señala, él no ahí te obliga, porque tú no eres obligado a qué, a tentar. Lo mismo pasó con José el soñador, como lo vimos la clase pasada. Él tuvo la opción, o me quedo con la mujer o me escapo. ¿Qué prefirió él? Escaparse. Pero Sansón tomó cuál? La otra elección. Dijo, ay, no, estar con la mujer, me encierro acá con ella y duro y prefiero estar con ella, ¿sí? Olvidándose realmente de su llamado, ¿sí? Entonces, ¿y cuál fue el final de los dos? José, ¿qué pasó? Bueno, sí, fue a la cárcel, pero Dios después lo sacó y lo puso libre y lo puso a gobernar sobre todo Egipto, eso que era algo casi imposible para un hebreo en ese entonces, imagínense. Lo mismo que pasó con Sansón, qué final tuvo al dejarse guiar por sus deseos, a no hacer caso a la opción que el Eterno le estaba diciendo, pues ¿qué pasó? No le tocó pasar precio, no le tocó que le quitaran los ojos, no le tocó trabajar, lo que no trabajó en su pueblo lo llegó a trabajar con los filisteos. Pues entonces imagínate todo esto, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de entender que nosotros no somos obligados por Satanás a hacer las cosas. ¿Quién es el que toma la decisión? Nosotros tomamos la última palabra, si seguimos a Dios o seguimos al adversario, ¿sí? Entonces, esto es un error el decir, Satanás me obligó o el adversario se metió y me hizo hacer esto. Imagínense, pues eso no, porque ya cuando se mete es porque ya antes de eso habíamos dado pasos para qué, para que Él entrara en nosotros, hiciera de la suya, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta bien qué elecciones y cómo le estamos abriendo las puertas a Satanás, porque Él empieza así por deseos muy por debajito, muy despacio hasta que ya cuando nos damos cuenta estamos bien ahogados porque no encontramos cómo salir debido a lo que estamos, ¿sí? Por eso es que no existe esto de decir, demonio de la lujuria, sal de mí, ¿no? Porque tú empezaste con ese deseo de la lujuria, tú lo empezaste a alimentar y Satanás, ¿qué era lo que estaba haciendo? Poniéndote cositas de bandeja de plata y tú qué hiciste, la fuiste escogiendo, ¿sí? Eso es que por eso caíste en tentación, por eso caíste en
lujuria. Pero ¿qué pasa si yo empiezo desde antes, de cuando empieza este deseo de lujuria, de desear a otra persona que no es mi esposo, que no es sí, no es mi novio, por así decirlo, empezar a desear a otra persona y pues, ¿qué va a pasar? Empiezo a desechar todo eso y digo, no, eso no es de Dios. Mente, venga, contrólese, no, venga, Dios mío, ayúdame a controlar mi mente porque mira, está trabajando en lo que no es que estoy haciendo yo. Le estoy poniendo un alto y ya no va a ser los mismos ataques, ¿sí? Ya no va a ser tan fácil que yo caiga debido a que, ¿qué? A que me estoy manteniendo en lo que dice las escrituras porque estoy dispuesto a hacer santificado o limpiado en vez de ser todo lo contrario. Es lo mismo que pasó con Eva, ¿sí? Cómo Satanás lo engañó, poniéndola y tentándola, engañándole, diciéndole, ah, no es cierto que Dios no le dio todos estos árboles para comer. Le engañó como diciéndole, ah, como si ese árbol fuera el mejor que todos los que tenía, ¿sí? Entonces, imagínense, pues, porque uno como ser humano, teniendo un niño, 100 juguetes de la mejor calidad, de la mejor cosas, pero si uno le dice, te prohíbo que me toques este juguete y no tiene nada de tecnología, no tiene nada, es un simple juguete de esos antiguos, pongámoslo así, y tú le dices no lo toques y es el que más coge, es el que más toca. ¿Por qué? Porque a veces lo prohibido es lo que más nos llama la atención. A veces tenemos ese gusanito que picó a Eva, ¿sí? Y hizo que cayera en la tentación, ¿sí? Entonces, Satanás siempre nos pone un atractivo. Él es el mejor vendedor de todos. No sé si ustedes han conocido, bueno, acá en Colombia los paisas, no sé allá en sus naciones, qué tipo de persona es la que más tiene la parla, tiene más el vocabulario, te convence mucho más fácil. En las ventas, hagan de cuenta a eso, pero Satanás es 1000 veces mejor que esa persona, ¿sí? Acá nosotros de acá de Colombia, los que son mejores vendedores son los paisas, eso ustedes póngale cuidado a un paisa y eso te envuelve y te lleva hasta que tú le dices que sí. ¿Cómo? No sé, pero termina envolviéndote, ¿cierto? Y eso mismo hace Satanás, te da vueltas, te lleva por varios lados, te apunta por diferentes lugares hasta que tú caigas en la trampa. De ti depende si te mantienes firme, si eres constante o si le respondes de manera tan clara que él no tenga opción de cómo volverte a atacar por ese mismo lado. Él te va a seguir atacando, pero en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, y esto empieza ¿cómo? Empieza cuando empezamos a menguar, ay, ¿para qué leo la Biblia? Ay, ¿para qué tengo que cumplir los mandamientos? Ay, qué pereza ir otro sábado. Ay, otro sábado sentado escuchando las escrituras. No, 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 qué pereza. Ay, eso irme a congregar, esa vaina como tan lejos. No, yo no voy, ¿cierto? Si eso nos pasaba cuando estábamos en el protestantismo, ¿sí? Que no íbamos, que ay, qué pereza otro día ir a por allá, no, todos los días trabajando y otras madrugar, mejor me quedo en la casa descansando, cosas así por el estilo y cuando menos pensábamos que ya teníamos un pie fuera y estábamos haciendo lo incorrecto. Puede que no haya pasado con nosotros, pero lo vimos con personas que estaban muy cerca a nosotros, ¿cierto? Eso ha sido vivencia y eso, pues por lo menos yo lo vi mucho a lo largo de lo que yo he estado acá estudiando las escrituras. Y vemos que la gente dice, no, es que usted todos los sábados allá en la iglesia, usted todos los sábados buscando, usted está ahí todos los días escuchando y todos los días pues, usted es un fanático, eso es que usted no sé qué, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ellos no le dicen fanatismo cuando están allá una semana antes para un concierto, allá acampando, aguantando frío, hambre, llovizna y todo, por irse y encontrar a un concierto a un hombre X que ni siquiera los saluda ni les da la mano y solo para escuchar sus canciones o también para ir a un partido o, bueno, X o Y cosa que quieran hacer, a veces acampan hasta una, tres, dos.
3 días, ¿sí? Y se pasan incluso horas haciendo esto con tal de que de entrar a tiempo y poder tomar los mejores lugares. Cuanto más nosotros no debemos de ser fanáticos por el eterno, por buscarlo, ¿cierto? Entonces, cuando Él nos dice y cuando nos dicen esto, pues, ¿qué es? Nadie te tiene que decir cómo es que tienes que buscar, ni yo te puedo decir cómo tú tienes que guardar el sábado, yo no te puedo decir cómo guardar las festividades, quién es el único que tiene la autoridad de decirte, esto lo tienes que hacer de esta manera o de esta manera, ¿quién es el único? Dios, no hay nadie más. Entonces, Él es el que te va a convencer, Él es el que te va a ir diciendo cómo es que tú tienes que hacer las cosas y Él te va a mostrar y te va a ayudar a discernir qué es de Dios y qué es del adversario. ¿Cuál es la tentación del adversario? Él te va a ir preparando. ¿Por qué? Porque estás estudiando, porque estás escuchando las palabras de Él. Entonces ya no va a ser conforme a la voluntad que diga el hombre, sino conforme a qué, a la voluntad del Eterno. No vamos a andar conforme yo quiero, sino como quién, como Dios quiere. Por eso dice ya en el verso 3, y vino a él el tentador, el adversario, Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en qué, en pan. Entonces, ¿qué le está diciendo? Bueno, si eres el Hijo de Dios, si realmente, pero acá él no le está diciendo en forma de duda, lo está afirmando, ¿sí? Recordemos que Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. Lo podemos comprobar como con estos demonios. Recordemos que él cuando bajó de un monte, si no estoy mal, es del monte Hermón, se encontró con unos demonios, ¿sí? ¿Y qué les dijeron los demonios? No, 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 no nos ataques. No, 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 no nos hagas nada. Nosotros nos vamos, pero no, no nos vayas a castigar. Si quieres, mándanos a esos cerdos y nosotros nos mandamos para allá. ¿Por qué ellos reaccionaron así? Porque sabían que Él era el Hijo de Dios, porque sabía que tenía la autoridad de atarlos, desatarlos, incluso de destruirlos, ¿sí? Por eso es que hace esto y lo hizo muchas veces, no tuvo ni que decir, venga, los echo fuera, ¿no? Solo lo vieron, medio hablaron con él y cuando ya no estaban, ¿sí? Entonces esto de cuestionamiento lo que está diciendo es que por cuanto eres el Hijo de Dios, ¿sí? O yo sé que eres el Hijo de Dios, entonces si le cambiamos por cuanto eres, dice, por cuanto eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el que está diciendo, pues utiliza tu poder y sacia tu hambre. Le está tentando con el poder que sabía que Yeshua tenía en sus manos. Sí, así como él sanó al cojo, como le limpió una mano seca a una mujer, pues lo mismo podría haber convertido esas piedras en pan y para Yeshua no hubiera sido imposible, ¿no? Sino que, ¿qué? Sino que entonces, pues ahí vemos que él estaba siendo tentado con el poder que tenía. Este de los demonios que les estaba contando está en Mateo 8:29, que dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, antes de tiempo nos vas a sacar, nos vas a atormentar. Entonces, acá no podemos tener en duda de que Satanás, de que el adversario, si sus ángeles, si sus demonios, y sus secuaces sabían que era el Hijo de Dios, ¿sí? Pues cuánto más lo iba a saber el propio adversario, ¿no? Entonces, por eso él estaba tentándolo. ¿Y qué tiene de malo la tentación? ¿Qué hay de malo en la tentación? Pues que la tentación radica en el hecho de utilizar el poder que Dios nos dio para hacer algo en contra o para saciar nuestras necesidades o nuestros deseos, ¿sí? Es decir, si yo tengo un nivel de autoridad, por lo menos decirlo así, soy un presidente y utilizo esta autoridad para saciar mis deseos, poderme volver rico, poderme ser
mejor dicho, conseguir las propiedades que yo quiera, tener las mujeres que yo quiera, bueno, lograr mi satisfacción personal, pues eso que estoy haciendo. Estoy utilizando algo que Dios me utilizó para beneficio de toda una nación antes, mejor para mi beneficio en vez de ayudar a otros. Y eso es actualmente lo que Dios no quiere. Y eso a veces nosotros lo pensamos, a veces como pensamos que somos hijos de Dios, entonces Él tiene el deber de saciar mis necesidades temporales. Ah, es que como yo soy hijo de Dios, como yo estoy bajo el pacto de Él, pues Él me tiene que vestir, me tiene que dar de comer, me tiene que dar de todo. ¿Y eso realmente es así? No, ese no es el fin, ¿sí? Nosotros no estamos para exigirle a Dios. Es lo mismo que un perrito exigirle a su amo que tiene que darle de comer. Nosotros sabemos que es nuestra responsabilidad, pero él no tiene que exigirla. ¿Por qué? Porque es una mascota. Sí, es algo que va a pasar, va a ser temporal, ¿sí? Lo mismo, nosotros no somos quien para exigirle al Rey de Reyes y Señor de Señores lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Y él no lo irá dando a su modo, pero nosotros no somos quien para estárselo diciendo, ¿sí? Él, la responsabilidad de él, ¿qué? Es darlo lo necesario. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Alimento, ropa y un lugar donde vivir. Sería lo único más necesario y eso es lo que el Eterno nos está dando a diario. Pero nosotros lo llevamos mucho más allá. Ah, no, como es que yo soy el hijo de Dios, pues Él me tiene que dar riquezas. Yo tengo que ser más rico que los demás. Yo no puedo pasar necesidades. Y pasar necesidades hoy en día, ¿qué es? Que yo no tenga un carro último modelo, que no tenga una computadora de esas que vuelan a 1100 por hora, que tenga una moto, un Ferrari, bueno, no sé, algo que sobrepasa las tentaciones que a veces ni necesitamos, ¿sí? A veces nos compramos cosas que solo porque sí y ni siquiera las necesitamos cuando miramos están por allá arrumadas sin necesidad de necesitarlas. Y esta doctrina que se está levantando a nivel mucho en las iglesias, en varios lugares, esta doctrina de la prosperidad donde pide lo que tú quieras porque como eres el hijo de Dios, Dios te va a dar todo. Pues eso, ¿qué es lo que hace? Está haciendo todo lo contrario a lo que Dios está diciendo y lo que Dios pide que hagamos. Por eso fue que Yeshua le respondió y que le respondió al adversario con lo que él estaba diciendo. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros sabemos que la única manera que vamos a ser saciados, que la única manera que no vamos a tener hambre, que no vamos a estar corriendo y afanados por lo que tenemos a lo largo, por las cosas del mundo, es cuando ¿qué? Cuando dependemos totalmente de Dios y le decimos, Dios mío, yo cumplo con saciar mi vida externa, mi vida espiritual, te voy a buscar, voy a estar en tu palabra y voy a depender de ti, ¿sí? Ahí es cuando Dios te va a empezar a bendecir, te va a dar lo que necesites, no te va a dar más de lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque es posible que eso que te dé de más te vaya a hacer daño, te vaya a hacer caer, te vaya a causar un dolor mucho más grande. Por eso Yeshua, ¿qué hace? Estaba citando la Torá y a lo largo de estos estudios vamos a ver que Yeshua no se saca nada debajo de la manga. Él no se inventa nada. Él lo que hacía era que recordarle al pueblo lo que ya estaba escrito y le estaba dando un sentido mucho mayor. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos hacer, para que lo pudiéramos entender. Y acá, ¿a qué versículo estaba citando Yeshua en este capítulo, en este verso 4? Estaba citando Deuteronomio 8:3, que qué dice, y te afligió y te hizo pasar hambre. ¿Esto a quién se lo está diciendo? Al pueblo de Israel.
Moisés, recordemos que Moisés, el libro del Deuteronomio, escribe 5 discursos de los cuales en esos 5 discursos les está recordando todo lo que vivieron desde que salieron de Egipto hasta la entrada o hasta el lugar o hasta ese momento en el que les está dando el discurso, les está diciendo, miren, no se olviden de esto, por eso les está diciendo, y te afligió, o sea, pueblo mío, mira, y te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó ¿qué? Con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Entonces esto nos hace más conexión, porque Yeshua tuvo que pasar necesidad, porque tuvo que afligir su cuerpo, porque tuvo que estar todos esos días allí, pues para cumplir lo que el pueblo no cumplió. El pueblo pasó necesidad, pasó hambre, pero ¿qué hizo? Se pusieron a tentar a Dios, se pusieron a exigir, como hoy en día enseñan muchos en las comunidades, no, pues que si tú estás enfermo, exígele a Dios que te sane, porque es que el deber de Él es sanarte. Como hijos de Dios no podemos estar enfermos. ¿Será que eso es verdad? Si Yeshua pasó hambre, si Yeshua pasó necesidad, pues cuánto más nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que ir viendo. Entonces, acá basado en esto, pues, ¿qué hizo? Pues Dios hizo pasar al pueblo con hambre para que ellos entendieran que lo que realmente iba a saciar, que no te ibas a saciar de manera temporal con el pan, solo es temporal, ¿cierto? Hoy comemos un pan, al día siguiente necesitamos otro, ¿cierto? Hoy comemos papa, al día siguiente necesitamos comer otra vez porque es que ya nos está pidiendo el cuerpo nos está pidiendo cómo saciarlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a comer de las escrituras y empiezo a saciar mi hambre de eternidad? Pues ya no voy a estar corriendo de lugar en lugar, de casa en casa, de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, buscando porque ya encontré al pastor de pastores, porque ya encontré la sabiduría del Eterno y ya puedo satisfacerme en él y voy a estar conforme lo que Él me está diciendo. Porque si fuera que el Eterno nos hubiera creado solo para comer y beber, pues imagínense, pareceríamos esas máquinas que solo trituran comida porque para eso fuimos creados. ¿Sería que para eso solo somos creados? Porque si no, pues para eso, por eso Pablo hubiera podido decir lo que dijo, ¿sí? Bebamos y comamos porque esto es el fin de todo. Ya no tenemos más que hacer, pues rémosle rienda suelta a todo lo que deseamos, todo lo que queremos, ¿sí? Y ya no tenemos más que hacer. Pero eso no fue lo que Dios o lo que quiso que tú hicieras o no te escogió, no te creó solo para eso. Sí, por eso es que Él te dice y te dice en Mateo 6:31 que dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis, qué beberemos o qué vestiremos? O sea, no te preocupes de tus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque los que no están con Dios, porque los que no caminan con Dios, ¿qué? Buscan estas cosas. Si tú ves, hoy gente está trabajando 24 horas, hoy hay gente que está trabajando 12, 14 horas diarias con tal de qué? De tener casa, carro, beca, vestidos, mejor dicho, totalmente de marca internacional, porque, uy, marca nacional, uy, no, uy, ay, eso, no, 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 ni me toquen, ¿cierto? O, ay, no, yo quiero usar zapatos de 30, uy, no, eso, no, uy, Sebas, ¿sí? Uy, qué asco. Sí, hay mucha gente que dice eso. ¿Por qué? Porque se afanan a tener lo mejor, porque quieren mostrar o tener apariencia de qué, de que tienen lo mejor, de que pueden sobresalir, ¿cierto? Y eso es lo que hacen que los gentiles, nosotros no puede estar nuestra mirada en eso. Si nosotros sí nos vestimos bien con unos zapatos de 30.000 o 30,
o 30 pesos o 30 dólares o bueno, según tu moneda de los económicos, pues Dios te los dio y debes usarlos. No es nada, te está sirviendo para cubrirte los pies para no hacerte daño, ¿cierto? Ya Dios más adelante es posible que te pueda dar y comprarte unos mejores, pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Saber que mientras que yo busque a Dios, mientras que yo sacie mi hambre eterna, mi hambre espiritual, Dios va a saciar mi hambre física, va a saciar mi necesidad de vestimenta, va a saciar mi necesidad de qué? De un lugar donde vivir. Eso Él lo va a saciar, Él lo va a hacer. Yo no necesito por qué estar buscando cosas, por qué estar de un lugar a otro corriendo como lo hace las ratas buscando de un lugar a otro a ver dónde tienen que comer, ¿sí? Incluso hay un video que está por YouTube, no sé si se los dije a ustedes, la felicidad de las ratas. Búsquenlo y verá que eso es lo mismo que hacemos nosotros, ¿sí? Hacen la comparación de una rata con el ser humano persiguiendo un billete y se va por todos los lados, llega a tener lujo y todo, pero nunca obtiene realmente la felicidad, ¿sí? Entonces, la gente que no conoce a Dios se pasa o su perspectiva está enfocado en qué? En lo material, en lo temporal, ¿sí? Más aquellos que, o nosotros que debemos estar como discípulos del Eterno es que alimentándonos de las palabras de Padre más que de las temporales. Debemos estar buscando de Dios, debemos estar en su palabra. Por eso nosotros no debemos de vivir afanados, no debemos vivir mirando y corriendo de un lado para el otro, tratando de saciar cosas que a veces ni son necesarias, ¿sí? Por eso que dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto al justo desamparado. ¿Quién es el justo? Justo es el que camina conforme a la Torah, conforme a las escrituras del Eterno. ¿Y qué dice? Ni su descendencia que mendigue pan. Ustedes han visto realmente a una persona que busque de Dios, que esté conforme a lo que Dios esté diciendo, conforme a lo que Dios esté hablando, mendigando pan, buscando o tratando de decirle a un pastor, venga, pastorcito, enséñeme acá porque es que vea, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No, Dios te va a revelar, ¿sí? No quiere decir que físicamente no vas a terminar necesitando ayuda. Eso no quiere decir que no vamos a estar pasando por pruebas, porque si Dios lo permite y pasamos por persecuciones, como los que pasaron los apóstoles, como la que pasaron los discípulos, corriendo de un lugar a otro, buscando cómo salvarse, cómo no caer o cómo no morir antes de tiempo para poder llevar las escrituras, pues vamos a tener que estar de un lugar a otro buscando refugio. Pero ¿qué va a hacer Dios? Dios va a utilizar a otras personas para que nos ayuden, para que hagan también esto, de darnos la seguridad que Él necesita, que Él nos quiere dar, ¿sí? Entonces, esto que comían o lo que le pasaba con el maná no era comerse hasta saciarse, no era que tenían que tener la ración y coger el doble de lo que ellos tenían que comer, no. El Eterno que les dijo, durante 6 días te voy a dar el maná y tú tienes que recoger la ración que se necesita para cada persona, según el número de las personas. Si lo sobraba para el otro día, ¿qué pasaba? Se agusanaba y empezaba a oler re feo. Imagínense eso, una comida llena de gusanitos, llena de todo, nomás al siguiente día, pues, ¿quién coge eso? Yo cojo y lo tiro de una vez, a mí no me gusta nada con gusanos. Le tengo como pavor, como cosita, ¿no? Y pues imagínense el estar así con la comida. Pues eso es lo que les estaba diciendo Dios. El único día que podía tener ración doble, ¿cuál era? El viernes o el sexto día, ¿sí? Hoy eventualmente le decimos viernes, pero era el sexto día. El sexto día, ¿por qué doble ración?
porque tenían que guardar para el sábado, como era el día del Señor, no tenían que trabajar y para ese entonces el cocinar pues era un trabajo, tenían que trabajar la masa, tenían que cocerla, tenían que cocinarla, ¿cierto? Tenían que hacer ciertas cosas y ya no había alimentos como hoy, ya no hay ya procesados, tenían que hacer todo a medida, tenían que coger el molino y hacerle, ¿cierto? Todas esas cosas, pues eso requería trabajo y tiempo. ¿Qué les estaba diciendo Dios? En el séptimo día no te vas a enfocar en eso, no te vas a afanar por eso, sino más bien te vas a afanar, ¿qué? Por buscarme, por dedicarme tiempo, por aprender de mí. Por eso no podían almacenar el alimento, ¿sí? ¿Y por qué? Por dos razones. La primera, porque Dios quiere que confiemos en Él, que sin importar el día, que sin importar las cosas, sabemos que al día siguiente va a salir el sol, ¿cierto? Sabemos que al otro día va a amanecer, sabemos que a la noche va a llegar la luna. Eso lo confiamos y lo tenemos por sentado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las cosas de Dios? Porque a veces no hacemos de la misma manera y confiamos en Dios de que Él nos va a proveer para el siguiente día, que Él no nos va a dejar aguantar hambre, así sea con una comida, pero sació el hambre del día, ¿sí? Y eso es a veces lo que no dependemos o no confiamos totalmente en Él, ¿sí? Y la segunda, pues es que Dios quiere que nosotros que dependamos totalmente de Él, que nuestra dependencia sea de Él, que no dependamos de nuestro marido, de nuestro esposo, de nuestro trabajo, que no dependamos de nuestros padres, de nuestra esposa, de aquella persona que trae el pan a la casa, que no dependamos de ella, sino de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está dando el trabajo a ella, porque le está dando las fuerzas, porque le está dando la salud para que ellos puedan tener la solvencia económica de traerla a la puerta de la casa. Pero realmente, ¿quién es el que trae? ¿Quién es el que le da la solvencia, la fuerza, le da el trabajo, le da todo? El Eterno, ¿sí? Entonces, por eso, ¿qué quiere? Que nosotros dependamos de Él, que nosotros platiquemos con Él, que estemos siempre con Él, que estemos así de un lado buscándole a Él, ¿cierto? Y queriendo reconocer más de lo que Él nos quiere decir, ¿sí? Y es como la historia de un papá que tiene dos hijos, ¿sí? Uno era ingrato, grosero, que solo buscaba al papá para decirle, venga papá, regáleme plata, venga papá, necesito tal cosa. Y eso eran las únicas veces que el papá podía hablar con su hijo. Entonces, ¿qué hacía? Le daba la mínima cantidad, ¿para qué? Para que su hijo volviera y poderlo ver y poder hablar con él, ¿cierto? Imagínense. Pero como tenía otro en casa que sí obedecía, que sí estaba allí, pues a este no le puso mucho trabajo, a este sí le dejaba coger la plata, le dejaba coger eso porque estaba ahí al lado y permanecían hablando constantemente. Pero un día este hijo grosero llegó a la casa y ¿qué le dijo? Papá, deme toda la herencia, toda la herencia porque yo ya me quiero ir, ya no quiero estar más acá, ya, ush, ya soy de otro calibre, entonces me voy, ¿sí? ¿Y qué dice? Pues el padre no chilló, no lloró, le dio la herencia y le dijo, bueno, hijo, vete, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cierto? Pero el corazón del padre que estuvo esperándolo siempre, mirando por la ventana cuándo va a volver mi hijo. O no sé si ustedes tengan hijos lejos y qué hacen, mirando por la ventana, venga, ¿a qué horas va a llegar? Venga, ¿cuándo va a venir? Venga, ¿cuándo me va a visitar? ¿Cierto? Lo mismo pasa con el Eterno. Dios también quiere que estemos con Él. Por eso Él nos pone las necesidades a medida a veces. Por eso es que a veces no llegamos al límite del mes cuando ya estamos allá rogándole al Señor, Dios mío, ¿qué hago ahora? Mire, ¿y cómo pago esto? ¿Y cómo pago lo otro? ¿Y cómo esto? Pues por lo menos dirá, bueno, Dios, bueno, aquí vino mi hijo, por lo menos lo puedo escuchar para quejarse.
Pero eso realmente debería ser el agrado que nosotros deberíamos tener para el Padre. No. ¿Sí? Y a veces el tener mucha abundancia, mucho dinero, pues ¿qué trae? Maldición. ¿Qué pasó con este niño grosero, con este hombre que no respetaba a sus padres, que solo los buscaba por dinero? Pues el dinero, así como llega, ¿qué? Se va. Así como llega en un momento, se obtiene muy fácil, pues ¿qué pasa? Se pierde todo. En cambio, como el otro hijo era agradecido, era amoroso, era todo, pues, ¿qué dice? Ah, pues con él voy a utilizar la otra, la otra estrategia. Puedo darle de todo porque sé que va a estar acá conmigo. No importa lo que necesite, yo se lo voy a dar, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cuál de los dos hijos nos gustaría ser? ¿Aquel que recibe todo, aquel que recibe las bendiciones de papá porque está al lado de él, porque está con él, porque lo convence, porque le está hablando, porque están pasando tiempo juntos? ¿O realmente preferiríamos ser el hijo grosero que va y pierde toda su herencia y le tiene que venir, así como nosotros decimos, como yo digo acá, con el rabo entre las piernas, igual que el perrito? Todo regañado ahí caminando y deambulando, ay, como que qué tristeza. Tendríamos que ser así para realmente entender que Dios nos está esperando para conocer las palabras y para saber que Él está allí. ¿Sí? Y a veces tenemos estos dos errores y hay dos errores que tenemos que evitar a toda costa en nuestras vidas y que es en las que la mayoría de las veces nosotros caemos, ¿sí? El primer error es que pensar que la vida consiste en solo bienes materiales. Ay, es que si yo no gano 2 millones de pesos, definitivamente yo no estoy haciendo nada. Ay, que si yo no tengo casa, carro, beca y perro, pues eso no es vivir, eso ya no tengo una vida exitosa. Ese es un error que no nos podemos dejar llevar, ¿sí? El error es que caer en que todo es el materialismo, cuando realmente la importancia que y el éxito en dónde la debemos de tener y dónde debemos de tener nuestra mirada en el eterno, porque si este fuera el éxito en comer, beber y todo, pues es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:32, el cual ya les había dicho hace poquito. Si como hombre batallé, perdón, ¿qué? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, si yo no voy a resucitar, si definitivamente esto de la resurrección es mentira, no es verdad, pues ¿qué dice? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Ah, pues si eso es mentira, pues comamos, dejémonos los deleites y esta es una de las que más nos dicen a nosotros, ¿cierto? Que más nos dicen, no, y eso a mí, ¿quién me prueba que sí va a resucitar? Y aquí, ¿quién me prueba que sí estoy haciendo lo que debo hacer? No, eso mejor voy a llevarme, voy a hacer todo, porque si esta vida se acaba acá, llego a la muerte y ya y ahí no hay más, pues tengo que pasar por todos los deleites de esta vida, no me puedo dejar de perder ninguno, ¿cierto? Y eso es lo que muchos dicen y muchos piensan, ¿sí? Pero, ¿cuál es la pregunta que nosotros deberíamos de responder? ¿Y cuál es el cuestionamiento que muchos hacen? ¿Quién ha regresado de los muertos para que nos lo diga? ¿Ustedes quién querrían o quién sabría que ha regresado de los muertos y nos puede dar la respuesta? ¿Qué es lo que va a pasar después de la muerte? ¿Ustedes qué le responderían a esta pregunta? Nasli, ¿qué le responderías tú? No está Nasli. Edilia, ¿qué le responderías tú? No, tienes el micro todavía cerrado. Ya. Bueno, Yeshua podría ser una opción, que él prueba la resurrección. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿sí? No es otra opción, es la única opción que tenemos, porque es el único que resucitó y no volvió a la muerte. Lázaro resucitó, resucitó y otros muchos resucitaron a lo largo de la Biblia,
Pero ¿qué pasó con todos ellos? Todos volvieron a la muerte, ¿sí? Pero ¿quién fue el único que resucitó y vivió y estuvo con los discípulos 40 días? Yeshua, ¿sí? Entonces nosotros tenemos quien nos lo dice, tenemos las palabras de Él, tenemos la ciencia cierta de lo que Él nos dice, entonces es Jesús la palabra, ¿sí? A Él podemos ir, a Él podemos ir y mostrar esto, por eso Jesús en Juan 11:25 que nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, no importa si en este mundo estamos muertos, no importa si en este mundo estamos mal en nuestros delitos y pecados, pero si llegamos ante Él, si creemos en Él, si sabemos que Él dio su vida por nosotros, que pagó con su sangre el precio para nosotros poder tener vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia entre aquellos que van solo entre cosas materiales, solo quieren las cosas pasajeras a lo que Dios realmente quiere. Él es la resurrección, Él es todo. Si nosotros creemos en Él, si creemos que Yeshua resucitó y fue la primicia de los resucitados, pues ¿qué vamos a esperar que pase en nosotros? Que nosotros también resucitemos, que nosotros también vamos a pasar por ese mismo lugar, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos decir comamos, bebamos, porque moriremos mañana o vivamos, viajemos, hagamos todo esto porque ya nadie nos lo va a quitar. ¿Será que tenemos que pensar eso? Pensar que solo somos máquinas procesadoras y que solo vamos a tener todo esto. No. ¿Qué es lo que nosotros pensemos y tenemos que pensar? Que Dios es el que nos da todo lo físico y que nosotros tenemos que estar buscando ¿qué? Lo eterno, lo que realmente perdura. El otro error es irnos al otro extremo. Al pensar que lo material ya no es tan importante que tengo que dejar de comer y volverme una, no, una momia, ¿sí? Y esto lo han hecho. Hay varios, estos, otra vez se me olvidó el nombre de ellos. Em, Estos que son, ay, ¿se acuerdan ustedes? Estos que son calvitos, andan con batas largas y se la pasan así, eso, los monjes, gracias, ma. Los monjes, hay unos tipos de monjes que dicen, no, yo ya no tengo, ya no hay necesidad del comer, dejan de comer a tal punto que se vuelven así como están en la imagen, raquíticos. Se vuelven momias de no comer y ustedes pueden buscar y realmente lo han hecho. O sea, no podemos llegar tampoco a ese punto. Todo en el eterno es que balanceado. Mientras que estoy en este mundo, pues tengo que cuidar mi cuerpo para yo poder que tener fuerzas de buscar al eterno. Si yo no me alimento, no duermo bien, no hago las cosas bien, pues me va a quedar difícil buscar al eterno, ¿cierto? Pero si me enfoco y me enfoco o en lo uno o en el otro error, me voy a un extremo a buscar solo lo material o me voy al otro extremo que ya lo material no es tan importante, pues ¿qué va a pasar? Voy a tener un desequilibrio en mi vida y voy a estar descompensado en alguna de las dos partes, ¿sí? Es decir, acá Dios no nos dice no tienes que dejar, no, deja de trabajar y solo me vas a buscar a mí. No, deja de esto, no, el que te está diciendo trabaja, o sea, busca lo tuyo, pero no dejes de lado mi palabra. Lo principal a lo que tú tienes que buscar es que mi palabra, yo te doy el trabajo para que tú te sustentes y tengas todas las cosas necesarias, pero tienes que enfocarte en mi palabra sin dejar de hacer, de trabajar, porque ¿qué dice incluso que dijo Joshua, el que no trabaje? Que no coma, ¿cierto? No sé si lo dijo Joshua o lo dijo Pablo. Entonces, imagínense, esto es algo a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tener un balance en todo. No podemos irnos de un extremo al otro porque todavía estamos en este cuerpo temporal, en este cuerpo que se debilita si no comemos, si no lo alimentamos, ¿no?
Y por eso tenemos que tener un balance perfecto. Y esto también lo encontramos en el tabernáculo. Uno puede decir, no, en el tabernáculo solo era cosas de espiritualidad, solo sé esto. No, estaba la menorá, que era, mostraba el tiempo, mostraba la luz, mostraba aquello de que era el reflejo del Eterno. Estaba el arca que mostraba la presencia del Eterno. Pero también tenemos un aspecto que representa lo físico, ¿sí? ¿Qué era? La mesa de los panes de preposición, ¿sí? ¿Cuántos panes eran? 12. Que duraba, se ponía un sábado, se ponían nuevos, al otro sábado tocaba cambiarlos y salían, ¿qué? Como si nada les hubiera pasado. Uy, yo quisiera tener de esos panes, sí, que duraran, imagínense todo ese tiempo y no les pasara nada. ¿Y qué hacía después de que cogían los sacerdotes y los cambiaban? Esos panes que salían de la mesa de proposición que se hacía, los sacerdotes se comían esos panes. Entonces, ¿qué dice Dios? También se preocupa por nuestro bienestar físico. Lo vemos directamente desde el tabernáculo. Entonces es algo que no decir, no, es que Dios no se preocupa por nuestro físico, Dios no se preocupa por nuestra parte mental, Dios no se preocupa por nuestra parte espiritual. Dios se preocupa por todas tus áreas, pero todas tienen que estar, ¿qué? En un balance perfecto, ni la una más ni la una menos. De lo espiritual sí puedes tener mucho más porque no es dañino, antes te hace bien, te va a sostener mucho más y te va a dar mucha más sabiduría. Pero de lo demás tenemos que tener un balance, ¿sí? Sin tampoco decir que como estoy en lo espiritual, pues voy a dejar de hacer también lo otro y me voy a volver holgazán. No, o perezoso, ¿sí? No podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, si miramos, el tabernáculo también representa las dos partes del ser humano, ¿sí? El físico como el espiritual, ¿vale? Entonces, esto es lo que demuestra el estar en esto, ¿sí? Entonces, debemos estar consciente que necesitamos el alimento como también necesitamos lo espiritual, ¿sí? Necesitamos de las dos partes, no solo uno, sino los dos. Entonces, por eso, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Y los trajo al desierto, les hizo padecer hambre, ¿fue para qué? Para mostrarles que no solo necesitaban la parte física, que no solo su parte física tenía que estar completamente alimentada, sino también que su parte espiritual. No podían dejarla de lado, porque si no volverían a fallar y volverían otra vez a como estaban anteriormente, esclavos otra vez. Puede que ya no de un pueblo, pero quede sí de los pecados de los ídolos de otras naciones. Y es exactamente lo que tenemos que pensar con respecto a Dios, ¿sí? De que Él tiene toda la vida y Él sabe qué es lo que nos puede hacer peligro y qué no. Él nos puede llevar a un éxtasis espiritual y nos puede decir, igual como lo vimos al finalizar el capítulo 3, eres tú, mi hijo amado. ¿Y cuándo nos va a poder decir esto? Pues cuando obedezcamos y cuando cumplamos su palabra, ¿cierto? Si nosotros estamos cumpliendo su palabra, si estamos llegando a hacer todo esto, pues vamos a entender que no solo de pan vamos a comer, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a llegar y poder decir eso y ahí sí vamos a estar en un momento de exaltación, vamos a estar en un momento de mucha más tranquilidad porque ya no estamos corriendo, porque ya no estamos afanados por cómo vamos a hacer, sino sabemos y estamos confiados que yo cumplo con mi trabajo, que yo cumplo con buscarle y Él me va a proveer para saciar todas esas necesidades que tengo a lo largo de mi vida, ¿cierto? Entonces, cuando estemos preocupados, cuando nos estemos así afligidos, porque tenemos corriendo por gastos por esto, pues, ¿qué tenemos que pensar y qué tenemos que recordar? Que buscar el reino de Dios y lo demás
vendrá por añadidura. Eso es algo que tenemos que tener en nuestro corazón, que nuestra tendencia sea que buscar de Dios, y a veces eso es algo que nos falla. Casi siempre, casi siempre descuidamos nuestros tiempos de oración, a veces preferimos estar en otras cosas, no todos, hay unos que les encanta la oración, ¿cierto? Hay otros que no mucho. Pero cuando estés pasando, y por eso Dios nos pone las pruebas, lo mismo que hizo con este hijo, este padre, pues que le daba día a poquitos, entonces cuando pasamos por escasez, por dificultad, por enfermedades, pues ahí sí buscamos a Dios. Lo mismo que hacía este hijo solo por buscar a su padre con tal de que le saciara su hambre o lo que él tenía, ¿sí? Entonces tenemos que aprender que Dios no es un refrigerador, que Dios no es una chequera, que Dios no es un banco, pero tampoco pensar que que mi chequera, que mi nevera, que todo eso es lo que me sacia, todo eso es lo que cubre mis necesidades, sino que tengo que tener un balance específico. Que Dios me ama y te va a dar lo necesario, que Dios te ama a tal punto que dio a su hijo por ti, pero Él te va a dar ¿qué? Solo lo necesario, no te va a dar nada más, o porque de pronto nos podemos lastimar o nos va a dañar. Y desde que estemos con Él y le estemos buscando a Él, pues, ¿qué va a pasar? No nos va a faltar nada, ¿sí? De lo básico, de lo principal. ¿Listo? Entonces acá ya entendimos la primera tentación. Ahora viene otra vez el adversario con la segunda tentación. ¿Y qué dice? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le puso en la más alta parte del templo. Esto puede que hubiera pasado de forma literal. Puede que lo hubiera llevado de manera literal al pináculo del templo. Y esto podemos ver que esto ha pasado y ha pasado a lo largo de las escrituras. Lo podemos ver cuando Felipe fue trasladado después de que bautizó al etíope, a este eunuco, después de que lo bautizó, que dice que fue trasladado, que ya no estaba enfrente del eunuco, sino que fue trasladado a otra ciudad. Y dice, y Felipe se dio cuenta que estaba en otro lugar, fue trasladado. Si eso lo hace el Espíritu de Dios, pues Satanás también lo puede hacer. Lo llevó al pináculo más alto, y ¿qué le dijo? En el verso 6 le dice, y le dijo, por cuanto eres el Hijo de Dios, ya vemos que este sí está dando es una afirmación, es más bien le cambiamos por cuanto eres el Hijo de Dios, ¿qué? Échate abajo. Pues como tú eres el Hijo de Dios, Dios va a mandar sus ángeles, te va a salvar, pues tírate abajo. Sí, es lo mismo que uno de papá, qué hacen los niños a veces, lo tientan, ¿no? Se suben a una mesa y se empiezan a tirar. ¿Por qué? Porque sabe que el papá va a estar ahí, ¿para qué? Para recogerlo. Entonces, ¿qué dice Satanás? Tienta a Dios. O sea, dile, vea, yo me voy a tirar y yo sé que tú me vas a salvar. Es lo mismo. Nosotros al principio lo vemos de juego, pero ya después cuando el chino tiene 5, 10 años y sigue con lo mismo, pues ya que estamos diciendo, este peladito me está estentando, este peladito me la está buscando, ¿cierto? Ya nos causa es mal genio en vez de alegría o risa, porque pues ya no lo vemos tan chistoso, porque él ya tiene la conciencia de que si se cae, ¿qué es? Peligroso, y que está esperando que nosotros siempre estemos ahí. ¿Para qué? Para salvarlo. Pero Jesucristo también tenía esta conciencia. Yeshua también sabía que no podía hacerlo y que no podía poner a prueba esta, ¿sí? Como ya Yeshua pasó la principal, que era nuestra necesidad física, ¿cierto? Ahora, ¿con qué lo va a tentar? Con lo mismo, con el engaño, con que ver a ver si realmente Dios iba a cumplir sus promesas, así como nuestros hijos. Ay, mamá, ¿será que sí me cumpliste esto? ¿Será que sí me vas a comprar esto? ¿Será que no sé qué? Y andamos pide que pide que pide.
O a veces hacemos cosas para que ellas nos volteen a mirar. Por eso, ¿qué le dice Satanás? Satanás también conoce las escrituras y eso es algo que no podemos pasar por alto. Satanás conoce lo que está escrito. ¿Y qué le dijo? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que, ¿qué? Para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le está diciendo? Tranquilo, tírate, porque Dios te va a salvar. No dijo que iba a tener ángeles alrededor de ti y te iba a salvar para que no te pasara nada. Pues tírate, tú lo puedes probar ahí. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba diciendo, tenta a Dios, mira si Dios sí es capaz de cumplirte las promesas que te está haciendo, ¿sí? Y a veces, ¿cómo no lo hacemos nosotros? A veces nosotros pensamos que si, ay, como Él me va a sanar, pues puedo hacer ciertas cosas, ¿sí? Y eso es de tener cuidado. ¿Listo? Por eso en el Salmo 91:11 que nos dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, es decir, Satanás estaba citando este salmo. Salmo 91:11 que ¿qué dice? Que te guarden en tus caminos, es decir, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense, Satanás también conoce las escrituras. Por eso tenemos que nosotros que conocer las escrituras, porque o si no, ¿él qué va a hacer? Nos va a dar 3 vueltas y nos va a dejar en el mismo lugar y cuando veamos estamos haciendo lo incorrecto. Por eso es que mucha o la mayor parte de la gente hoy en día se está perdiendo. No conocen las escrituras y a cualquier persona o a cualquier pelagato que se levanta y le dice, mira, es que esto es lo que dice el Eterno y esto es palabra de Dios, pues a él van, le hacen caso y le rinden pletecía. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros para que no nos pase eso, para que no venga cualquier persona y nos engañe? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer las escrituras para no ser engañados, para saber qué es lo que realmente nos quiere decir. Por eso, Yeshua, ¿qué le contesta? Le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto lo sacó, él se lo inventó. No, eso también está escrito en la ley dada a Moisés. ¿En dónde lo encontramos? En Deuteronomio 6:16. No tentarás al Eterno vuestro Dios como lo tentáis en Masat. En Masat también lo tentaron, en el desierto también lo tentaron. Dios no nos trajo acá para morir. Dios no nos hizo esto para morir, porque es que no nos saca. ¿A qué nos mandó al desierto? A morir. Con eso lo estaban tentando. Volvamos mejor a Egipto porque allá estábamos mejor. Acá nos trajeron fue a morir. ¿Qué le estaban diciendo al Eterno? Contigo no estamos bien. Contigo no tenemos todo, pues estábamos mejor en Egipto, sí, esclavos como todo, pero estábamos bien. Imagínense el estar diciendo esto. Y lo curioso que vemos acá es que Yeshua citó todas estas, a lo largo de esta citó fue que del libro de Deuteronomio. Al parecer a Yeshua le gustaba mucho este libro, ya que era el resumen de todo lo que había vivido el pueblo a lo largo de su camino, ¿sí? Y por eso es que veamos cómo ellos tuvieron que pasar todos estos 40 días, todos estos días tratando de ayunar, tratando de estudiar, tratando de meditar las escrituras, ¿sí? ¿Y qué hace en Deuteronomio? Pues él repite lo que está en Deuteronomio. Él habla conforme a lo que está escrito. O sea, Satanás le citó las escrituras y ¿qué hizo Yeshua? También le citó las escrituras. Y esto es algo que nosotros cuando tengamos una tentación, cuando venga el adversario, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, citar las escrituras. Si hay algo que tengamos en tentación, si hay algo que veamos que estamos pobres espiritualmente, ¿qué debemos de hacer?
estudiar las escrituras. Por eso el pueblo, después de haber entrado 40 años, pues Yeshua le estaba diciendo lo mismo, estaba meditando. El pueblo se quejó durante todo ese tiempo, ¿sí? ¿Qué hizo Yeshua con referencia en diferente a lo que hicieron el pueblo? El pueblo durante 40 años se pasaron quejándose, pasaron diciéndole esto no es de Dios, pasaron diciendo para qué nos sacaron si nos fueron a morir, buscando cómo era la caída de Moisés, tratar de quitarle el puesto, lo mismo a Aarón, empezaron a hacer todas estas cosas en vez de centrarse en lo importante que era buscar de Dios. Yeshua, ¿cómo contrarrestó eso? Pues dedicándose a meditar las escrituras durante los 40 días y 40 noches, buscar enfatizarse en eso, ¿sí? Fue lo contrario a lo que Dios hizo. Por eso es que ellos cuestionaban y cuál era la pregunta y que ellos se hacían realmente allí en Egipto. ¿Será que Dios nos va a ayudar o será que no? ¿Será que Dios sí nos va a dar o será que no? ¿Será que Dios nos vino acá a traer que a morir o será que no? Siempre estaban con la duda, siempre estaban tentando, como poniendo a prueba si era realmente que podíamos hacerlo o no podíamos hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nosotros solo podemos cuestionar en dos cosas a Dios. En dos cosas, no podemos cuestionarlo en más cosas. La primera, ¿cuál es? En las profecías, ¿sí? En los profetas. ¿Cómo podemos cuestionarlo? En los profetas, ¿sí? ¿Qué dice él? Bueno, me salté un poco, pero bueno. Lo podemos cuestionar en los profetas y en los profetas es que mirar que lo que los profetas digan sea qué verdadero, que se cumpla, sino que tengo que hacer desechar a ese profeta porque no es de Dios, ¿sí? Y la segundo cuestionamiento se los digo ahorita que lleguemos allá, porque me adelanté. ¿Listo? Y pues, ¿qué dice? Pues nosotros no podemos poner a prueba a Dios. Este es el momento donde nosotros tenemos que reconocer la humildad. Nosotros no somos quien para decirle a Dios, venga, tú tienes que hacer o tú tienes que hacer. Sí, él no le debemos nada. Por eso es que a él siempre se le dijo que tú eres mi hijo amado en el cual que me complazco. ¿Por qué? Porque estaba actuando según a lo que Dios le estaba pidiendo, estaba cumpliendo todo conforme a lo que Dios les estaba diciendo, ¿cierto? Hay infinidad de promesas, hay infinidad de cosas que Dios habla a lo largo de las escrituras, pero ¿cuál es la diferencia? Yeshua no las exigió. Yeshua no dijo, venga, es que como yo soy el hijo de Dios, ustedes me tienen que servir a mí, no yo a ustedes. Él no dijo, venga, es que vea, yo estoy pasando acá hambre, no, pues yo exijo a los ángeles que tienen que venir a darme de comer. O yo le exijo a Dios que tiene que venir y sustentarme. Él no dijo nada de eso. Si él no lo dijo como hijo de Dios, como aquel que sí tenía la autoridad, pues ¿quiénes somos nosotros para exigirle? Ese es un error que debemos y dejar de cometer, olvidarlo y echarlo por allá al fondo de mar y no volverlo a hacer. No podemos exigirle a Dios. Ese es un error que no debemos de hacer. Dios no es deudor de nadie, Dios no nos debe a nosotros, es al contrario, nosotros le debemos todo al Dios, porque Él si quiere, no coge y le pone límite al mar para que no se pase a lo seco. Si Él se despejara y si Él se descuidara un momento y no le pusiera límite, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Nos hundimos? Nos volvemos pescaditos, pero como no podemos nadar, imagínense dónde quedamos, ¿sí? Todo eso, por eso nosotros no podemos poner a prueba a Dios porque Él nos está dando todo, Él nos pone el sol, Él nos pone la lluvia, Él nos pone el aire, nos da la respiración, nos da los ojos para que veamos, nos da las palabras, la boca, Él nos da todo.
Nosotros no debemos, Dios no nos debe nada a nosotros, antes Él nos da y nos da y nos da, aún así seando malos o siendo buenos. Por eso es que las escrituras que dice, les da tanto a buenos como a malos. El sol sale sobre los que matan y sobre los que se portan bien. El sol sale sobre los violadores y los que están conforme a lo que dice Dios. Dios le da a todos por igual. Entonces Dios no es deudor de nadie. Nosotros somos los que le debemos a Él. Nosotros somos los que debemos estar debajo de Él. Por eso, incluso hasta el Eterno se convierte en siervo. ¿Qué pasó para convertirse en hombre? Tuvo que despojarse de su realeza para bajarse y convertirse en un siervo para servirnos a nosotros. ¿Realmente él tenía que hacer eso? No, cierto, él no tenía que hacerlo. Nosotros éramos los que teníamos que hacerlo, pero él, ¿por qué lo hizo? Para darnos un ejemplo de humildad, de la superior humildad, para decirnos que nosotros como siervos, que nosotros como esclavos de Dios, solo debemos de servirle y obedecerle a él en lo que él nos pida, sin importar lo que Él nos pida, porque ¿quién de ustedes cumpliría lo que Yeshua cumplió? El pagar todo lo que sufrió de la muerte, todo el camino hacia el Calvario, aguantándose humillaciones, aguantándose latigaciones, siendo allí crucificado y aún así decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Seríamos capaces de tomar esa posición que Él tomó? No, eso fue un servicio que él hizo para nosotros, de los cuales nosotros con lo egoístas, con lo vanagloriosos, con lo orgullosos que somos, no lo hacemos, ¿sí? Porque nosotros qué decimos, yo doy la vida por mi mamá, pero yo no doy la vida por el violador, yo no doy la vida por la prostituta, ¿o sí? Lo hemos pensado. No, cierto. Entonces, imagínate, ese fue el siervo que realmente hizo todo conforme a lo que Dios mandó. Nos mostró que sí, nosotros podíamos cumplir las escrituras, pero si permanecíamos en quién, en Dios, no la podemos hacer solos, no los podemos hacer nada así. Por eso Santiago, en Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís porque pedís más mal para gastar ¿qué? En vuestros deleites. Casi siempre cuando nosotros pedimos, pedimos ¿por qué? Porque queremos cumplir un deseo de nuestro corazón. Un deseo simple es un niño de 2 años que tiene el deseo de comerse un helado. Y entonces ese es su deseo, esa es su necesidad. Pero realmente es la necesidad. ¿Qué hace el papá? Coge en vez de darle el helado, le da un plato de verduras. ¿Y qué hace el niño? No, este no es lo que yo quería, yo quiero helado. ¿Realmente es bueno eso? No, es lo mismo que a veces nosotros hacemos. Dios nos está dando lo que necesitamos, pero a veces ¿qué? Queremos que Él nos dé otras cosas, pero esas cosas son dañinas para nuestras vidas. Él no las puede dar y sí, a veces nos consiente. Y ustedes me lo podrán decir, hay veces que uno dice, uy, yo no esperaba esto y mira, resultó de algún lado y ahora puedo estar haciendo esto. ¿Sí? Ay, antes no tenía tal cosa y yo solo lo pensé y Dios me lo trajo. ¿Sí? Y eso a mí me pasó en estos días, por lo menos estábamos haciendo mercado con mi esposo y a veces estábamos hablando por el camino y dijimos, ay, bueno, no nos alcanzó para la fruta, pero bueno, Dios proveerá. Cuando de menos un primo de él cogí y nos trajo un poconón de fruta que alcanzó para toda la semana. Y uno dice, Dios mío, ¿tú cómo nos consientes con solo un pensamiento? Ni te lo pedí, ni me arrodillé para decirle, Dios mío, dame fruta para hacer el jugo, para yo tomar algo diferente. No, Él no lo da. Con cosas tan pequeñas así que a veces nosotros no las vemos, pero Él te está consintiendo. Revisa tu día a día, Él cómo te está consintiendo.
Tú tienes frío y cuando saliste preciso salió el rayo del sol y te iluminó a ti, y te cogió y te dio calorcito a ti, ¿cierto? Entonces imagínate, esos son bendiciones, esos son consentimientos que Dios te da a ti. Por eso, a veces cuando pedimos, pedimos mal. ¿Por qué? Porque no está sujeto a lo que está escrito. Si nosotros pedimos y le decimos, Dios mío, yo quiero ser tu amigo como lo fue David, estoy hablando conforme a las escrituras, conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? Si yo le digo, Dios mío, ayúdame a dar, a tener sabiduría para discernir, así como discernió Gedeón, así como supo Josué qué hacer en ciertos momentos, que yo también pueda hacerlo a lo largo de mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Poniendo cosas que están escritas y las estoy pasando para comprobar y para mostrar qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿sí? Esas son las oraciones realmente que nosotros debemos de hacer, basadas en las escrituras, más que basarnos en nuestras palabras, más que basarnos en nuestros deleites o en nuestros placeres, ¿sí? Porque los pensamientos de Dios inclusive son más altos que nuestros pensamientos. ¿Listo? Entonces ese es el problema. ¿Qué es el problema de la tentación? Que ponemos por encima las demás cosas de Dios, ¿sí? Que, ay, no, me dio el deleite de comerme unas costillitas de cerdo, pero ¿qué te dijo Dios? No las puedes comer. Pero como tú quieres saciar tu deseo, pues tú pones tu deseo por encima de lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? Un ejemplo muy básico, ¿sí? Que podemos tener. Entonces, imagínate, entonces esto es algo que a veces nosotros le pedimos a Dios para cumplir nuestras expectativas, pero no le pedimos a Dios para nosotros para cumplir realmente lo que Dios quiere en nuestras vidas. A veces estamos haciendo lo contrario. ¿Y eso qué hace? Que nosotros le pidamos que Él haga nuestra voluntad, que Él sea nuestro siervo, que Él sea nuestro mensajero, ¿sí? Que cumple los mensajes. Venga, papito, yo quiero esto y dile a aquel que yo quiero esto y me lo traes de tal forma, ¿no? A veces le pedimos así. ¿Qué pasa? No lo tenemos que hacer así. Debemos de hacer su voluntad antes de la nuestra. Debemos cumplir sus deseos antes que los nuestros. Por eso debemos orar conforme a las escrituras, ¿sí? No podemos reclamarle, no podemos decir nada que no vaya a hacer y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y un ejemplo de esto lo podemos ver con Pablo, ¿sí? Esto lo vemos en Marcos 16, 18. ¿Qué nos dice? ¿Qué fue lo que Yeshua dijo acá? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué dice? Y sanarán. O sea, no tienen necesidad. Vaya a ser que sea una serpiente y que lo muerde y no les va a pasar nada. ¿Eso dice? No, eso no dice. No dice, vaya y busque la serpiente, póngale la mano a ver si lo muerde y verdad, no le va a pasar nada. No, eso ti ahí, ¿qué estás haciendo? Tentándolo. Esto nos lo demuestra como con Pablo, ¿sí? Hubo un momento en que Pablo estaba en un barco, cogió el barco, se destrozó, bueno, hubo un accidente allí, pasó y llegaron a una isla, mientras que estaban en la isla, Pablo, ¿qué estaba haciendo? Dice en el verso 3 de Hechos 28, Pablo había recogido leña y estaba echando al fuego, es decir, estaba haciendo una fogata. Y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y ¿qué dice? Y le mordió la mano a Pablo. ¿Pablo estaba buscando la serpiente? No, él estaba, lo que menos pensaba era que le iba a salir una serpiente del fuego donde él estaba haciendo leña. ¿Sí? Le estaba haciendo fuego, donde él estaba preparando toda la leña. De pronto esta serpiente parecía leña a la vez que estaba metida ahí entre todos esos palos, ¿no? Imagínense. ¿Y qué dice?
Cuando los que vivían en la isla, o sea, los que estaban ahí en ese momento, vieron a la serpiente colgada en la mano de Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. O sea, como quien dice, ay, no recibió el castigo en el mar, ahora la va a recibir con la serpiente. Imagínese uno con la serpiente así. Ahí colgada y sin hacerle nada, ¿sí? Imagínense, ¿no? Cosa rara. Y sigue diciendo, pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Imagínense una serpiente venenosa, pues lo primero que tenía que hacer era ¿qué? Sacarle el antídoto, sacar el veneno para poder hacer un antídoto, si no, imagínense. Y más para esa época, ¿sí? Imagínense, la echó al fuego, antes hizo eso y dice, el verso 6, todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, como quien dice, esto nunca pasó, ¿sí? Y dice, porque a Pablo no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque él no estaba buscando la serpiente, porque él no estaba tras la serpiente y mirando a ver si la serpiente realmente le iba a picar. Él estaba cumpliendo con su labor, él estaba cumpliendo con lo que le correspondía en su momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros deliberadamente vamos y buscamos la serpiente para que nos pique? ¿O qué pasa si bebemos un veneno y lo hacemos adrede? ¿Dios nos va a librar? No, porque lo estamos tentando y si nos libra es porque ya tiene misericordia de nosotros. Pero realmente, ¿qué está haciendo? Eso es poner a prueba al Señor. Y como les dije, solo hay dos cosas en las que podemos ponerlo a prueba, no hay más. Y esto es algo que se ve en una iglesia en Estados Unidos. Ustedes pueden buscar el video por internet o en YouTube. Y hay un video donde muestra a un culto, en un culto de una iglesia, y se basan en este verso, diciendo, y se pasan serpientes por todo lado, y se pasan saltando con las serpientes, imagínense eso, y bien venenosas, hasta cascabeles, ustedes les ve el cascabel así moviéndose, y uno como que, uy. Y las serpientes ahí, ellos saltando y esto, y diciendo que si no los pica, es porque son aprobados por el Eterno y que si los pica y son muertos, pues esos que ya no tienen salvación porque Él dijo que los iba a sanar. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Eso es tentar al Eterno. Eso es poner a prueba como el pueblo lo estaba haciendo en Egipto. No podemos hacerlo. Las promesas que Dios dio no son para poner a prueba al pueblo, no son para ponerlas a pruebas a Dios, a ver si me las va a cumplir o no. Él las va a cumplir en su llegado momento. De nosotros que depende el obedecer, el cumplir lo que Él está diciendo. Si nosotros no obedecemos, pues de lógico que no vamos a tener las promesas como la de Josué, que en el capítulo 1 que nos dice, si nosotros estamos de día y de noche meditando las escrituras, ¿qué va a pasar? Todo nos va a salir bien. Pero ¿cómo esperamos que nos vaya bien si lo que no estudiamos son las escrituras, escuchamos solo a un pastor que nos habla solo 2 horas y nos toca solo un versículo? ¿Realmente eso está bien? No, porque no estamos de día y de noche estudiando las escrituras, estamos esperando y nuestras expectativas están en otras cosas. Entonces, como les dije, solo podemos poner a prueba al Eterno en dos cosas, en dos ocasiones, ¿sí? En dos excepciones, por decirlo así. ¿En dónde? En las profecías. Mirar si realmente lo que Dios habló es de Dios o no es de Dios, tenemos que probarlo. Porque el enemigo también manda a sus profetas, porque el enemigo también manda a sus ángeles para hablar, como lo vimos la clase pasada cuando vimos lo de los dos errores con el diablo, ¿sí? Él también utiliza esto, entonces no podemos decir que toda visión o que toda palabra viene de Dios. Hay cosas que el enemigo también utiliza para desviarnos del camino, ¿sí? Entonces, ¿qué garantiza que realmente un profeta sea de Dios? Que lo que está diciendo
se cumple a cabalidad, ¿sí? Eso es algo que tenemos que poner a prueba. Y la segunda excepción, ¿cuál es? Los diezmos, ¿sí? Los diezmos es la otra excepción, ¿sí? ¿Qué nos dice? Y esto lo vemos en Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y qué dice? Y probadme ahora en esto. Es lo único que el Eterno nos deja probarlo. En uno de los mandamientos y el único que Él nos dice, probadme en esto ahora. ¿Qué dice el Señor de los ejércitos? Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. O sea, si das los diezmos, prueba, da un mes el diezmo. Y si Dios no te bendice ese mes, bueno, déjalo de dar. Pero si te bendice y si ves que la plata te rinde, si ves que se estira, no sé cómo, pero se estira, sí, y te sacias y puedes cumplir y pagar todo lo que necesitas, pues definitivamente Dios está abriendo las ventanas de los cielos. Solo es que tenemos que mejorar que nuestra administración a veces no es de Dios, sino el problema es de nosotros. Tenemos mala administración, ¿sí? Y por eso Satanás, pues, ¿en qué lo estaba tentando? En la vanagloria, lo estaba tentando en todo eso, a ver si todos lo aplauden, a ver si todos estaban con él y le exaltan, porque ¿qué le estaba pasando? Le dijo, tírate de allá de lo alto y pues y el Eterno te va a salvar. Pues imagínate toda la gente que estaba abajo en el templo viendo cómo Jesucristo se tiraba y los ángeles salvando, pues que eso que iba a hacer. Uy, este es el Cristo, uy, este es el Dios, lo iban a reconocer. ¿Por qué? Por los milagros, más no por lo que dijera, más no por lo que estuviera cumpliendo, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado en esas áreas, en que no nos exaltemos, en que no busquemos la gloria del hombre, en que no busquemos los aplausos del mundo. Por eso dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, la vanagloria pasa, la fama pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Eso lo vemos con David. David hasta hoy en día y muchos de los que incluso no son ni creyentes conocen al rey David o por lo menos conocen parte de la historia de David. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si hoy en día vamos y preguntamos por Caleb a cualquier persona o preguntamos por Balaam? ¿Se acordarán de ellos? Porque es que ellos no hicieron la voluntad del Eterno y realmente no han pasado de generación o no se recuerdan tan latentemente, ¿sí? ¿O quién se acuerda quién es Orfa a lo largo de las escrituras? ¿Quién fue Orfa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Orfa era la nuera de Noemí, la que se quedó, la que regresó a su pueblo. Exactamente, muy bien, María Elizabeth, sí. Orfa era la nuera de Noemí, aquella que prefirió quedarse en Moab y seguir con su vida tal cual como la tenía, no hacer un cambio, no, querer seguir al Eterno, ¿sí? Pero uno va y le pregunta a la gente del exterior y conocen a Orfa. Uno les dice, ¿está Orfa en las escrituras? Y ellos dicen, sí, no, yo no escuchaba ese nombre. Y hasta le puedes preguntar a pastores y los puedes incluso hasta corchar, ¿sí? Entonces, imagínense, son cosas que a veces nosotros olvidamos y realmente el que va a permanecer, ¿quién es el que hace conforme la voluntad del Eterno, ¿sí?
¿Y la misión de Yeshua cuál es? La misión de Yeshua es servir, vino como siervo sufriente, entregar su vida por nosotros, a quitar toda importancia hacia él. O sea, él no vino a que todos lo miraran solo a él, sino que miraran a través de él, ¿a quién? Al Padre. Exactamente. Él vino a cumplir y a hacer todo lo que el Padre le mandó. Si le dice, si ustedes me ven a mí, ¿están viendo quién? Al Padre. Y si ven al Padre, me ven a mí. ¿Sí? Entonces esto es algo que tenemos que tener cuidado. Él no se quiso exaltar, él no le quiso quitar la gloria a Dios. Él dijo que la gloria le pertenece a Dios, yo no lo puedo tentar. Por eso responde, no tentaremos al Señor nuestro Dios. ¿Sí? Y lo vamos a dejar hasta acá, hasta el verso 8. Nos quedan 6 minutos. No sé si tengan dudas o preguntas acerca de lo que ya hemos visto o les quedó muy claro todo lo que hemos tratado hoy o quieran hacer algún comentario. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Súper bien? Listo, vale. Bueno, ya tengo 2 dedos para arriba que me dicen que sí. No sé los demás, espero que estén bien, que no estén, no les haya quedado alguna duda. Si les quedó duda, por favor, avísenme, escríbanme, díganme. No se queden con la duda, eso es malo quedarnos con la duda, ¿sí?